El domingo anterior consideramos un tema y el día de hoy quisiera continuar, pero la predicación de hoy la tengo seccionada en tres partes, tres grandes secciones. Quisiera que, ya que estamos aquí, que hicimos el esfuerzo en llegar, en dedicar este tiempo para considerar la palabra de Dios, te animo a que con toda tu dedicación estemos pendientes. Son tres secciones. La primera va a ser un breve, pero no mínimo o pequeño resumen de la predicación del domingo pasado. La segunda sección va a ser un complemento de esa predicación, y la tercera sección es en donde quisiera entrar de lleno en este día. La frase que utilizamos el domingo pasado fue esa, la que está arriba. Es indispensable creer lo que es indispensable creer. Hay dos indispensable creer ahí. La primera parte de la frase, el primer es indispensable creer, significa poner mi fe, poner mi confianza en, mientras que la segunda parte, el otro es indispensable creer, significa el evangelio, la buena noticia, la verdad de Dios, tal como ha sido predicada, tal como ha sido enseñada. Entonces podemos decir que es indispensable poner mi fe en el evangelio. Es indispensable creer en lo que es indispensable creer. Poner mi fe en el evangelio, en la buena noticia de Dios, en la verdad de Dios. Y vimos también, nos basamos en 1 Corintios capítulo 15 la semana pasada para gozarnos y regocijarnos en la manera en que Pablo declara el evangelio que les había predicado. Les dice: yo les declaré este evangelio, yo lo prediqué, ustedes lo recibieron, ustedes lo creen, en él están firmes, y por ese evangelio son salvos si no creyeron en vano. Y el evangelio, descrito de manera muy sencilla por Pablo ahí, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así predicamos y así habéis creído, dice Pablo en 1 Corintios 15:11. Así predicamos y así habéis creído. Y lo dice después de haber manifestado ese evangelio y después de haber dicho que por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice Pablo, he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces tenemos esos dos grandes elementos que no podemos perder de vista nunca. El evangelio es la verdad de Dios, y la gracia es lo que permite que ese evangelio sea tanto predicado como creído. En otras palabras, la gracia de Dios está unida inseparablemente al evangelio, y el evangelio muestra la gracia de Dios. Vimos también que algunos de los corintios, los destinatarios de esa carta, no creían en una parte del evangelio, no creían en la porción de la resurrección. Por tanto, estaban negando la resurrección. Por lo tanto, estaban desacreditando el evangelio, y por lo tanto estaban limitando el poder de Dios, porque Pablo les dice: si los muertos no resucitan, entonces tampoco Dios resucitó a Cristo. Y hay un montón de consecuencias más graves que las que estoy diciendo, porque están haciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice que resucitó a Cristo y hay gente que dice que no es cierto. Entonces le hacemos a él mentiroso. No vamos a entrar en ese detalle, sería interminable, pero sí estaban limitando el poder de Dios porque estaban diciendo: Cristo no resucitó. Creer así, es decir, eliminar un aspecto del evangelio, es creer en vano, según 1 Corintios 15:2, y el resultado, lo vimos la semana pasada, es tener una fe vana, seguir en nuestros pecados y estar todavía destituidos de la gloria de Dios. Recuerdan también que Pablo en sus viajes misioneros se enfrentó con los atenienses y ellos se burlaron de él cuando habló de la resurrección.
Los saduceos en el tiempo del Señor Jesucristo no creían en la resurrección de los muertos. Y hasta aquí vamos a llegar con la primera sección. Hasta aquí es el resumen, porque creo que todo esto lo cubrimos, pero no solamente se le quitan porciones al Evangelio. Resulta que también se le añaden cosas al Evangelio. Y esta ha sido una historia lamentable, una práctica lamentable en la historia de la iglesia. Por ejemplo, los Gálatas, ahí tenemos la carta también en el Nuevo Testamento y vamos a ir a ella en unos segundos. Estos eran unos creyentes de la región de Galacia, o más o menos al centro de lo que hoy es Turquía. Ellos estaban enseñando y aceptando la enseñanza de que era necesario añadir al Evangelio la circuncisión, la observancia de las leyes judías, de las fiestas judías, de mandamientos de hombres. Entonces era necesario añadirle. Los corintios quitaban una parte, los gálatas añadían. Vamos a leerlo ahí, por favor, porque el apóstol Pablo les dijo que esa práctica de añadir cosas es un evangelio diferente al que les había predicado. Gálatas capítulo 1, búsquelo por favor ahí en su Biblia. Gálatas capítulo 1, vamos a leer del 6 al 9. ¿Lo tenemos? Gálatas 1, 6, 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo. No que haya otro, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí tenemos, por cierto, una definición de lo que es un evangelio diferente. Un evangelio diferente es aquel que resulta de querer pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo? Añadiéndole cosas y podríamos decir hoy, quitándole cosas también. Ese resulta en un evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Un evangelio diferente es el que resulta de pervertir el evangelio de Cristo. Mientras que algunos corintios no creían en la resurrección, los gálatas creían que la muerte de Cristo no era suficiente. Que la muerte de Cristo y su resurrección no era suficiente para su salvación, y por lo tanto añadían a la fe las obras de la ley, no obedeciendo a la verdad del evangelio. Ese era en tiempos bíblicos, en tiempos apostólicos, pero en nuestros días las cosas no son muy distintas. Hoy en día también se agregan otras condiciones en muchas iglesias. Por ejemplo, en algunas iglesias se siguen agregando obras, se agregan mandamientos de hombres, regulaciones de hombres, se agregan condiciones como tener dones especiales y específicos, como ofrendar de una cierta manera o de otra, como tener una evidencia de prosperidad económica, o como un esfuerzo por agradar a Dios a través de sacrificios personales, como abstinencias, etcétera, etcétera. Agregar al evangelio, porque el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El sacrificio es perfecto, es completo y fue aceptado por Dios Padre. Y el Señor Jesucristo resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras. Pero hay algunos que quieren agregarle, hay otros que quieren quitarle. Entonces, quitar o añadir al evangelio de Dios pervierte el evangelio, te aleja de Dios. Es como les dijo Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Añadir o quitar al evangelio lo convierte en un evangelio diferente, condena a maldición al que lo predica, según lo que leímos, y condena a una fe vana al que lo cree, dejándolos a ambos
sin esperanza y todavía en sus pecados. Ese es el complemento, esa es la segunda sección. No es nada más que quitamos algo del Evangelio, también es que agregamos algo. Y debemos de ser muy cuidadosos nosotros, porque a veces en nuestro afán de agradar a Dios, quitamos la vista de Dios y empezamos a agradarnos nosotros. Y eso da pie a hipocresía, eso da pie a fingimiento, eso da pie a exigencias, a juicios, a comparaciones, a contiendas. Eso da pie a la vanagloria. Y entonces nos enfocamos en nosotros, en lo que hacemos, en lo que decimos o en lo que no hacen los demás, y que por lo tanto yo puedo criticar y juzgar y declarar menor o inferior a lo que yo hago. Esto es grave. Pablo dijo: maldito sea aquel que predique un evangelio diferente al que les he predicado. Y el evangelio predicado por Pablo es ese: que Cristo Jesús, nadie más, ninguna otra persona de la historia ni de la humanidad, ni del cielo ni de ningún lugar imaginable, solo Cristo fue el que voluntariamente puso su vida por ti y por mí. Solo Él murió en la cruz para pagar por tus pecados. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Solamente Cristo. Lo que aquí está en juego, y esta es nuestra tercera y última sección, lo que aquí está en juego es el evangelio en sí. Y más que el evangelio como mensaje predicado, lo que está en juego es la esencia del evangelio. El evangelio tal como ha sido predicado, es decir, el evangelio o la buena noticia de Dios, es que Dios por su gracia quiere que tú y yo y todo hombre y mujer crean esa verdad. Eso está en juego y ha estado en juego desde el principio de los tiempos. Es indispensable creer lo que es indispensable creer, pero ¿saben una cosa? Esto también lo sabe ¿quién? Esto también lo sabe Satanás. Él sabe perfectamente que hay un tesoro por creer en el evangelio de Cristo. Y él también sabe que si ponemos nuestra fe en ese tesoro, en ese mensaje, en esa verdad de Dios, todo el poder que Él tiene sobre nosotros queda destruido. Él lo sabe. Él sabe que es indispensable creer lo que es indispensable creer, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para impedir que el hombre vea lo que verdaderamente es el evangelio. Él siempre está en acción. Siempre estamos en una lucha, en una guerra espiritual, y Él está procurando que tú y yo no veamos la esencia del evangelio. Una vez más, el evangelio significa buenas noticias. Esas buenas noticias, Dios es el emisor, y nosotros y toda la gente del mundo es el destinatario. Pero Satanás quiere interponerse para que el mensaje no llegue, y por lo tanto que no veamos lo que realmente es el evangelio. Vamos a la segunda carta a los Corintios, por favor, en el capítulo 4. Segunda a los Corintios 4, versículo 3. Recuerden, estamos hablando de lo que está en juego, y lo que está en juego aquí es el evangelio de Dios. Segunda a los Corintios 4, versículo 3 al 6, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nos damos cuenta que por un lado el Evangelio, esto que es indispensable creer, este tesoro, está encubierto. ¿Está encubierto entre quién? Entre los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? Según el texto, los incrédulos, los que no creen. Los que todavía están en tinieblas. No son los más pecadores o los más malos que nosotros podamos identificar ahí afuera. Son los que simplemente no creen. Para ellos está encubierto. Son incrédulos porque han preferido creer la mentira de Satanás a la verdad de Dios. Son incrédulos porque siguen con un velo sobre sus ojos y su corazón. Según 2 Corintios 3:14, no lo vamos a leer. Ellos buscan una gloria temporal. Y ustedes recordarán cuando Moisés iba y hablaba con Dios y que duró un buen tiempo allá en la presencia de Dios. Cuando bajó del monte, ¿cómo era su rostro? Resplandecía con una gloria que asombró a todos los judíos, a todo el pueblo. Y para que ellos no fijaran su vista en su rostro, porque era una gloria temporal, se puso un velo sobre el rostro, para que no fijaran la vista en una gloria temporal. Porque lo que estaba anticipándose y de lo que se trata es de que tenemos que poner nuestra vista en la gloria definitiva, en la gloria eterna. Pero esa gloria no está en el rostro de Moisés. Esa gloria no está en la ley que Moisés llevaba en esas tablas. Esa gloria está en la faz de Jesucristo. Y de eso se trata la esencia del Evangelio. Sí, es un mensaje que nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y no piensen que lo digo rápido como si fuera algo de menor importancia. Lo digo así porque la esencia, el fin del Evangelio, el corazón del Evangelio es Dios mismo. Lo vamos a leer ahorita en una manera más pausada y lo vamos a poder ver. Una vez allí, cuando estas personas no creen, cuando siguen prefiriendo oír y creer la mentira de Satanás, entonces dice la Escritura, Satanás pone un velo sobre sus ojos, ciega su entendimiento. Y aquí viene la cosa, ¿para qué? ¿Qué es lo que no quiere qué es lo que Satanás no quiere que tú y yo veamos? Que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dijimos que evangelios son las buenas noticias. Vamos a leerlo así ahora. Que no les resplandezca la luz de las buenas noticias de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La buena noticia, el evangelio, es que Dios, el Dios creador, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. El Evangelio es Dios mismo. El Evangelio es Dios mismo. Dios quiere que nosotros veamos esa gloria de Él mismo en su Hijo. Satanás sabe eso y no quiere. Quiere cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca esa buena noticia. Dios mandó, dice nuestro pasaje, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Y esto aquí está hablando de la creación. Y en una manera similar, es el mismo Dios el que resplandece en los que están en tinieblas, o sea, nosotros, porque un día también estábamos en tinieblas. Y Dios resplandeció en nuestro corazón, quitó el velo y pudimos ver la luz de la buena noticia de la gloria de Cristo. Pudimos ver a Dios a través de Cristo. El Evangelio, las buenas noticias, es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio entonces es la gloria de Cristo. El Evangelio es Dios porque Cristo es la imagen de Dios.
Satanás sabe esto, hará lo imposible para evitar que el hombre vea la gloria de Cristo o la gloria de Dios, que es lo mismo. Buscará desanimarte, haciéndote poner la vista, ¿en dónde? En cualquier otro lugar, menos en la faz de Jesucristo. Te va a hacer que mires a los hermanos, observes sus fallas, pondrá intenciones mentirosas en los planes de Dios, como cuando le dijo a Adán: no te vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de este fruto, vas a ser igual que Él. Puso una intención nociva en el corazón de Dios, y el hombre creyó. El hombre creyó esa gran mentira. Pero esa táctica no le ha fallado nunca, entonces la sigue utilizando. Aprovechará tu dolor, la duda, el temor, la enfermedad, la falta de trabajo, la pérdida de algún ser querido, algún accidente, pero también aprovechará lo bueno de la vida, como cuando nos va muy bien en lo económico, en el trabajo, en la salud, con las amistades, con la familia. También eso lo puede utilizar para desviar tu mirada, para evitar que mires la gloria de Dios que está presente en la faz de Jesucristo. Recuerda que el pecado es lo que nos incapacita para estar en y con la gloria de Dios. Romanos 3:23 nos lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Evangelio es el poder de Dios para salvación, es el vehículo a través del cual Dios quiere volver a revelar su gloria a nosotros y volver a reconectar la comunión que Él quiso desde el principio con el ser humano. Y solamente es a través de Cristo, porque Él refleja la gloria de Dios. Él quita ese impedimento que había por nuestro pecado. El Evangelio fue diseñado por Dios para darnos la posibilidad, por gracia, de tener acceso a la gloria de Dios, pero ahora de una manera contundente, definitiva, a través de la obra redentora y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá que cada uno de nosotros pudiera tener esta verdad, acariciándola, considerándola como el tesoro más grande al que podemos aspirar. Poder ver a Dios desde hoy a través del Evangelio. Poder ver la imagen de Dios, la gloria de Dios a través de la gloria de Cristo. Por eso Él dijo: el que me ve a mí, no me ve a mí, sino al Padre que me envió. No nos confundamos, hermanos. No nos confundamos, y estamos muy confundidos a veces. Y a veces andamos por aquí, andamos por allá, y vamos más lejos y nos quedamos más cerca porque la mira está desajustada. Y el Evangelio, la buena noticia es que podamos ver. Por eso la luz que Dios manda es para que nosotros podamos ver su gloria reflejada en Cristo. No permitas que nada ni nadie te impida recibir las buenas noticias de la gloria de Dios. Dios quiere que conozcas su gloria, y su gloria ha sido manifestada en la faz de Jesucristo. Dios es el medio y es el fin del Evangelio. El Evangelio no lo podemos ver como un accesorio para ser salvos, como una herramienta para tener esta comunidad de iglesia, como un vehículo que nos perdona los pecados y nos pone en el cielo. Todo eso es cierto, todo eso ocurre, pero no es todo. El Evangelio es ver a Dios, contemplar a Dios, saborear a Dios, quedar asombrado y postrado delante de Dios cuando uno de repente, por la pura gracia de Dios, es descubierto el velo y podemos ver su gloria en la persona de Cristo Jesús. Es materialmente imposible para mí poder explicar esto, poder expresarlo de una mejor manera. Así es que vamos a leer otra vez el pasaje
ahí en 2 Corintios, capítulo 4, y con esto vamos a ir terminando nuestra tercera y última sección. 2 Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Cómo está el evangelio para ti hoy? Está encubierto. ¿No alcanzas a ver a Dios a través de Cristo? ¿Qué ves cuando ves el evangelio? ¿Te es oculto? ¿O no lo has oído? O quizás lo has escuchado, pero has creído en vano porque le quitas un aspecto o le has agregado otro. ¿Cómo es tu relación con el evangelio? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que veas el evangelio. Vamos a leerlo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el gran propósito de Dios, que a ti y a mí nos resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la primera parte dice que es la gloria de ¿quién? ¿De quién dice? La gloria de Cristo. El evangelio de la gloria de Cristo. Y después dice la gloria de Dios. Es la misma. Cuando vemos al Señor Jesucristo, vemos a Dios. Y es lo que Él quiere. Y por eso mandó a su Hijo. Por eso se hizo carne. Por eso se hizo hombre, para estar entre nosotros y que pudiéramos verlo. Y no se refiere nada más a la vista física. Bienaventurado aquel que no vio y cree, dijo el Señor. Dios quiere, así como mandó que de las tinieblas surgiera la luz, de la misma manera y con la misma intención e intensidad, quiere que la luz verdadera pueda iluminar el conocimiento de la gloria de Dios.